Ok, buenas tardes. Mi nombre es José de Jesús Hernández García. Vamos a trabajar un poquito con clase de química. Vamos a aprender un poquito sobre las diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Por qué? Pues porque parte de nuestro curso es que aprendamos más sobre los inorgánicos, pero primero tendríamos que empezar a poder hacer una diferencia entre un orgánico de un inorgánico. Vamos entonces a ponernos a trabajar. Primero vamos a recordar un poquito qué es un compuesto. Para hablar de compuestos, entonces, hay que recordar que cuando juntamos dos elementos, sobre todo de la tabla periódica, y entre ellos hay una unión que pueden ser de diferentes tipos, se forman los compuestos químicos. Los compuestos químicos son sustancias puras que, bueno, tenemos a nuestro alrededor y pueden ser de diferentes tipos. Y bueno, lo que se quiere estudiar aquí en química es el tipo de compuesto que es. En química, para el estudio, se hace una división muy grande o se hacen dos divisiones muy grandes para poder aprender sobre lo que es química orgánica y química inorgánica. Y ahí es donde se van a estudiar los diferentes tipos de compuestos que existen. Pero la primera clasificación es muy grande y tiene que ver con esto. Entonces, la química se divide en química orgánica, ahí se estudian un tipo de sustancias que tienen, obviamente, características básicas, sencillas y similares, y se diferencian de la química inorgánica para poder hacer el estudio. ¿Para qué se estudia así? Bueno, pues para simplificar sobre las sustancias, cómo aprenderlas, cómo empezar a abordarlas y poder comprender composición y todas sus características. Hay que entender que, bueno, la química orgánica o los compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos no aplica directamente en mezclas, o en las mezclas pudiéramos tener más de un tipo de compuestos, y tampoco aplica para los elementos de la tabla periódica. La primera explicación que se tiene sobre qué es un compuesto orgánico y qué es un compuesto inorgánico es muy sencilla. Todo mundo la entendemos por las mismas palabras que forman cada concepto. Es decir, un compuesto orgánico, ¿qué es? Estos se refieren a moléculas asociadas a los seres vivos. Si pensamos en sustancias que nos rodean que tengan que ver con organismos vivos, pues podemos pensar en que la leche viene de la vaca, es un organismo vivo y la leche tendrá que ser o tendrá que haber ahí sustancias o compuestos orgánicos. Y si hablamos de sustancias de una planta, de el tendón, el hueso y demás, tendrían que ser compuestos orgánicos. Bajo esta misma primera explicación, pues se entiende entonces que los compuestos inorgánicos se refieren a los demás tipos de sustancias que conforman todo lo que nos rodea. Esta explicación es buena, pero no es contundente o no marca demasiada precisión, por lo que tendremos entonces que recurrir a una mejor búsqueda. Al hablar de compuestos orgánicos e inorgánicos, entonces tendríamos que empezar a ver cuáles son las principales diferencias. Y la principal es la composición. En cuanto a la composición, los compuestos orgánicos contienen como base carbono e hidrógeno. Deben contener carbono e hidrógeno. Pueden contener además otros elementos como oxígeno, nitrógeno, azufre, cloro, sodio, otros metales. Puede haber otros elementos, pero como base debe contener carbono e hidrógeno. Los compuestos inorgánicos no van a contener carbono e hidrógeno al mismo tiempo. Pero bueno, como esto también es parte de la naturaleza, pudiera haber alguna otra sustancia que pudiera tener alguna excepción que confirme la regla de la propia naturaleza. Y en este caso, para los inorgánicos, vamos a tener diferentes combinaciones de elementos, pero no están presentes carbono e hidrógeno al mismo tiempo.
Revisemos algunos ejemplos así sencillos. Tenemos, por ejemplo, el metano. El metano tiene carbono e hidrógeno. Entonces, por definición, el metano es un compuesto orgánico. Su composición ahí lo dice. Otro ejemplo sería el agua. El agua tiene hidrógeno, pero no tiene carbono. La forma es oxígeno, entonces va a ser un compuesto inorgánico. Otro ejemplo sería el etanol o alcohol etílico, que como vemos tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y entonces es catalogado como orgánico. Está la sal de mesa o cloruro de sodio, que también es un inorgánico, porque no contiene carbono e hidrógeno. Si buscamos la composición de la sacarosa, que bueno, aquí está su fórmula, su molécula, perdón, pudiéramos hablar de que el azúcar entonces también es un compuesto orgánico porque contiene principalmente carbono e hidrógeno, además de contener oxígeno. Y bueno, por último, otro ejemplo sería el carbonato de sodio. En este caso, tiene carbono, tiene oxígeno, pero no tiene el hidrógeno. Entonces, no va a ser un compuesto orgánico. Existen otras diferencias para poder determinar si el compuesto es orgánico o inorgánico. Las principales diferencias tienen que ver con las propiedades de las sustancias. Por ejemplo, en los compuestos orgánicos existe un enlace covalente. El tipo de enlace covalente es la forma en que se unen los átomos. Este tipo de enlace no permite que la sustancia sea soluble en agua, no permite que la sustancia conduzca electricidad, permite que esta sustancia se pueda utilizar como combustible. Las sustancias que tienen enlace covalente no resisten el calor, tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Por el contrario, los compuestos inorgánicos presentan enlace iónico. El enlace iónico hace que las sustancias sean solubles en agua, que una vez disueltas en agua puedan conducir electricidad. Estas sustancias no son combustibles y también resisten el calor y tienen altos puntos de fusión y de ebullición. Para poder determinar si un compuesto es orgánico o inorgánico, tendríamos que revisar varias características, no solamente una, para poder determinar en conjunto cómo se comporta el compuesto o la sustancia. Y bueno, aquí tendríamos de los mismos ejemplos y pudiéramos decir cuál de estos se puede utilizar como combustible. El agua no se puede utilizar como combustible. Si la hervimos, resiste el calor porque aunque se evapore, va a seguir siendo agua. El carbonato de sodio, pues también es resistente al calor, es soluble en agua, el metano no se puede disolver en agua, y bueno, así podríamos determinar con cada ejemplo qué tipo de sustancia es. Pudiéramos buscar más ejemplos de sustancias, ver sus características, su composición, y determinar si es compuesto orgánico o inorgánico. Así de sencillo es este tema. Por mi parte, no me queda más que agradecerles por su atención y estar disponible para cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia. Muchas gracias a todos por su atención.